Muy bien, hermanos. Entonces, seguimos con nuestro estudio, la providencia y el cristiano. Seguimos meditando un poco en la palabra de Dios y habíamos quedado en la parte de los milagros, en la parte de los milagros, eh, y cómo se relacionan los milagros con la providencia, ¿no? Habíamos hablado de los milagros como se rompen las reglas físicas y ahí es donde se ejerce un milagro. Ahí está esa parte, ¿no? Eh, Ahora, terminamos ahí esa parte y vamos a reflexionar en algo que a veces es complejo para la mente de las personas que ya lo hemos tocado, pero, pero creo que es necesario retomarlo de una manera un poquito más concreta. Y la situación es cómo el gobierno de la creación, es decir, cómo Dios gobierna todas las cosas y cómo se incluye la existencia del mal en este gobierno de la creación y de la providencia, del sostenimiento de todas las cosas, o sea, cómo se regula en ese sentido, ¿no? Entonces, cuando hablamos del mal, nos estamos refiriendo, ¿sí? A mal en relación situacional, es decir, en calamidades. Por ejemplo, en Lucas 16:25 se habla sobre la pobreza de Lázaro. Esa es una situación de mal, es una calamidad, es una situación de mal. Eh, También en Hechos, capítulo 28, versículo 5, se habla de un daño que es causado por el veneno de una serpiente. Eso también es un mal. Entonces, estamos hablando de mal situacional, es decir, las calamidades que pueden suceder. También ser acusado, por ejemplo, de un mal del cual uno es inocente, pues eso es una calamidad, eso es una situación de mal, es una calamidad. También un mal causado por una plaga, ¿sí? Como lo que estamos viendo en nuestra situación por ahora, ¿no? De toda esta situación de la pandemia. Entonces, es un mal causado por una plaga. Un mal también puede ser lo que nosotros tenemos por aflicción. Un mal es también lo que se tiene por dolor en el corazón, por la aflicción. Eso es. Entonces, ese es un mal situacional, es un mal de calamidad, es un mal de situaciones. Eso es un mal. Entonces, ese es un mal específico para que lo tengamos claro. La pobreza, una mordida de una serpiente, como en Hechos, cuando lo acusan a uno de una cuestión que uno no ha hecho, entonces pues todo el mundo dice, no, usted fue, pero así no fue. Eso es una calamidad, es una situación difícil, eso es una cosa que uno no quisiera vivir, ¿cierto? Son calamidades. Una pandemia que llega, la aflicción, el dolor de las circunstancias. Ese es el mal por situación y el mal por calamidad. Pero hay otro mal que también tenemos que reflexionar y es el mal moral, es decir, el pecado. El pecado o la corrupción, ¿sí? Moral, esa corrupción moral que hay en el corazón humano. Cuando el Señor Jesucristo dice que los homicidios, contiendas, disensiones, todo sale del corazón del hombre, entonces está hablando del corazón humano y del mal que está en el corazón humano. Y es el mal moral. Es aquel mal que nosotros tenemos en el corazón, es aquel mal. Vamos a leer un par de textos. Un hermano que lea Mateo 12:35. Mateo Sigan. 12:35 dice, el hombre bueno saca cosas buenas del buen tesoro de su corazón. El hombre malo saca cosas malas de su mal tesoro. Bien. Y Marcos 7:21. Porque
Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Entonces, eso es el mal moral. Y ese mal moral es el pecado. Eso es el pecado del corazón, el pecado del alma, el pecado de la vida. Ese es el pecado del corazón. Ahora, Dios controla su creación soberanamente y providencialmente la sostiene. Pero eso no es solo general, en el sentido de que son cosas particulares o mejor, cosas, es decir, no son solo cosas, por ejemplo, un terremoto o cosas abiertas, sino que también son cosas especiales, entonces, o particulares. Entonces, Dios, Él es la causa primaria, ¿cierto? De todas las circunstancias, es decir, Dios plantea, Dios determina y Dios obra, ¿cierto? Y las causas secundarias, como ya hemos visto, obran según su condición. Ahora la pregunta sería, ¿qué hacemos con el mal situacional? ¿Está bajo el control de Dios? ¿Está bajo el control de la providencia de Dios? Vamos a ver Amós capítulo 3, versículo 3 al 6. Dice así, ¿andan dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? ¿Ruge un león en la selva sin tener presa? ¿Gruñe un leoncillo desde su guarida si no ha apresado algo? ¿Cae un ave a la trampa en la tierra si no hay cebo en ella? ¿Se levanta la trampa del suelo si no ha atrapado algo? Si se toca la trompeta en la ciudad, ¿no temblará el pueblo? Si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? Interesante, ¿cierto? Entonces, el mal situacional está, lo que vemos en las escrituras, es que está bajo la providencia y el control de Dios. Eso es lo que vemos. Dice el escritor, si sucede una calamidad en la ciudad, esas son preguntas retóricas que viene haciendo, ¿no? ¿No la ha causado el Señor? Entonces, sí, providencialmente, el mal situacional está bajo el control de Dios. ¿Sí? Dios controla eso. Dios obra en el sostenimiento de su creación y los hombres actúan según sus condiciones. Claro está. Pero aún el mal situacional no se escapa del control soberano de Dios y de su providencia. Un temblor es parte de la providencia del Señor. Hay muertos, hay situaciones, pero eso no se escapa de la providencia divina. Lo que estamos viviendo en este tiempo de las situaciones, ¿notaron lo que estuvo vía el llano? Los que han visto las noticias, toda esta situación. Si notan dónde estaban construidas las casas y cómo vino pues vino la creciente y se llevó la situación. O sea, Dios tiene el control, pero pues ahí se derrumbaron casas. Gracias a Dios, pues no hubo muertos, pero se derrumbaron casas. Pero ese derrumbe de casas también hay una causa secundaria y la causa secundaria es que construyeron casas en donde podía haber crecientes. ¿Sí me hago entender? Entonces, obviamente vino el agua, vino la llovizna, Dios controla eso, pero también hay causas secundarias y las causas secundarias es la imprudencia de los hombres. Ahora, no quiere decir que Dios no tenga el control, Dios tiene el control de esas circunstancias y Dios utiliza esas circunstancias, pero las causas secundarias son parte del control providencial de Dios.
porque van a seguir existiendo crecientes, van a haber temblores, van a haber una cantidad de circunstancias que tienen un propósito específico. Entonces, estas situaciones, este es lo que se denomina el mal situacional, está bajo el control de Dios definitivamente, ¿no? Los temblores, todas estas circunstancias que pasan en el mundo, ¿no? Ahora, el mal moral, que es el que hablamos también, pues también está bajo el control providencial de Dios. Hechos, bueno, Génesis 45:5. Perdón, Génesis 50:20. Génesis 50:20. Sí, ya lo hablamos, pero lo repetimos. Alguien que por favor lo lea. Génesis 50:20. Génesis 50:20 dice, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces, ¿recuerdan la situación de José? Entonces, lo vendieron como esclavo. Eso fue un mal. Eso fue un mal moral. Una actitud pecaminosa. Fue una actitud de los hombres. Fue una acción de los hombres que pecaron contra Dios. Fue una acción. Eso es un mal, que es un mal claramente moral. Pero a este mal moral, ¿qué pasó? ¿Qué hace Dios? Pues Dios obra para bien, aún en medio de un mal moral. También el mal moral está bajo la providencia y el control de Dios. Entonces la gente dice, no, pero ¿cómo hacemos ahí, por ejemplo, las muertes, los asesinatos? Ahorita esto de los talibanes ¿dónde es que es? Perdón. Afganistán. Afganistán, sí. Afganistán. Entonces, ¿qué hacemos con esto, cierto? O sea, que Dios controle providencialmente es una realidad, pero que nuestras mentes finitas entiendan todo en relación a cómo maneja su providencia. Tenemos que tener una realidad y un contexto total, ¿no? Tenemos que pensar en la caída, tenemos que pensar en las intenciones de los hombres, tenemos que pensar en la vida eterna, tenemos que pensar, o sea, es todo, no se puede minimizar una pregunta a una situación específica y determinar una respuesta de una manera ligera cuando hay toda una cuestión situacional en la maldad, en el mal, en las intenciones de los corazones, en el mundo caído en el que vivimos y que seguirá siendo un mundo caído mientras que el Señor venga por su iglesia. Entonces, vamos a ver Hechos capítulo 4, versículo 28. Para hacer todo lo que por tu poder y voluntad ya habías determinado que sucediera. Entonces, cuanto tu mano y tu propósito, tu poder, tu voluntad, como dice esa versión, había predestinado que sucediera. Todas las cosas, lo que Dios había terminado. Bueno, ahora la pregunta será, entonces, ¿por qué Dios lo permite? Job capítulo 1, versículo 20 al 22 dice lo siguiente. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que en el acontecimiento del mal no hay despropósito de Dios en las circunstancias. Es decir, cuando a mí me ocurre algo, no hay un sentimiento de Dios hacia mí o un despropósito de querer hacerme mal sin sentido, como cuando una persona quiere hacerle mal a otra persona. No hay un despropósito de Dios y eso es lo que dice Job. No hay despropósito, no hay una malicia, no hay un corazón
perverso ahí tratando de hacerme un mal específico a mí. El mal que nosotros podemos recibir por una circunstancia, por un evento, por una situación específica que pongamos tener en nuestras vidas, todos en cualquier momento nos puede pasar alguna situación mala, algún acontecimiento, como en el caso de Job. Pero como Job no vio en Dios algún despropósito, y eso es lo que tenemos que pensar. Entonces, la pregunta no es ¿por qué Dios permite? Entonces, la pregunta no es ¿por qué?, sino ¿para qué? ¿Sí? Entonces, cuando tenemos mal, que es difícil lo que voy a decir, pero el creyente tiene que imaginarse en medio de su situación de mal, el creyente debe imaginarse una buena razón de por qué Dios permite el sufrimiento. ¿Me hago entender? Es decir, si hay mal, no hay despropósito de Dios para mí, por ese mal. No hay intención perversa de Dios. No hay intención maligna. No hay, ¿por qué? Porque Dios es absolutamente bueno y absolutamente santo. Dios tiene el control de todo en todas las circunstancias. Entonces, no es por qué la pregunta, sino para qué. Y el creyente que entiende la providencia y el sostenimiento de Dios de todas las cosas, tiene que buscar en su mente, pensar que lo que está pasando es porque hay una buena razón. Ese es el punto. Hay una buena razón. ¿Por qué? Porque Dios permite el sufrimiento. Y aunque es sufrimiento, no significa que sea por una razón equivocada. No. El sufrimiento que experimentamos como hijo de Dios es por una buena razón. Dios está trabajando con el creyente. Ahora, no, pero es que a mí me pasó esta circunstancia y es que a mí me pasó esta otra. No puedo saber yo cada cosa específica. A duras penas puedo identificar algo de lo mío, ¿no? A duras penas, ¿no? Pero lo que sí sé es que nosotros tenemos, providencialmente, Dios nos sostiene y providencialmente Dios permite aún que nos sucedan eventualidades malas. Y aún en ellas, como dijo Job, no hay despropósito de Dios, no hay despropósito. Dios está obrando en el bien hacer y hay una buena razón para lo que estamos viviendo. No, pero ¿cómo puede haber una razón para tal situación? No sé. ¿Cómo puede ser una buena razón? ¿Dónde encuentra algo bueno en tal otra cosa, situación? No sé, o sea, no podría, porque es que mi mente es finita. No tengo la capacidad, no tengo el poder, no tengo la claridad de las circunstancias. Mi mente no tiene ese poder para determinar las cosas. Mi mente es finita, es una mente finita. Pero lo que sí sé es que Dios es el que sostiene las cosas, porque es que Dios es Dios. Y también sé que estamos en un mundo caído, en un mundo miserable, con circunstancias miserables, y que el mal no es ajeno a este mundo porque es la consecuencia por la caída y el pecado. Pero también sé que aunque el mal es lo que vivimos y este mundo está plagado de la maldad en el corazón del hombre y manifiesta en los acontecimientos y las circunstancias también y en los hechos, pues confío en un Dios que tiene un propósito en todo, aún en las malas situaciones. Y cuando a mí como cristiano me suceden eventualidades, tengo que buscar entonces la razón de ellas. ¿Por qué? ¿Por qué esta circunstancia? Bueno, Dios que está permitiendo formar en mí en medio de esta circunstancia. El creyente no está renegando, no está lamentándose, no está diciendo, no, porque a mí, si es que yo soy tan bueno,
porque a mí si yo soy la mejor persona. No, no, el creyente no tiene o no está en esos parámetros. El creyente, ¿qué hace? Busca glorificar al Señor y agradece por la situación, porque sabe que en medio de esta situación es un Dios santo que está obrando en el corazón. Esa es la situación. Dice las escrituras que en todo esto no pecó Job, ¿cierto? Ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Por qué? Porque él pensó que Dios tiene ¿qué? Propósito en todo lo que permite, en todo lo que hace o permite. Entonces lo que vio fue no despropósito, o sea, no es una mala intención, sino todo lo contrario. Y ya otra vez puedes volver a Dijo, entrar por el Dios tiempo libre. está Ya obrando volvimos. en un propósito especial. Es un propósito especial de Dios. Dios está obrando en su providencia eterna. Es un plan perfecto. Dios lo determinó. Es un plan lleno de misericordia. Es un plan lleno de bondad, porque esa es su naturaleza. La naturaleza de Dios es divina y en su naturaleza no hay señal ni muestra mínima de maldad. ¿Por qué? Porque Dios es absolutamente santo. Y en esa santidad puedo descansar que nunca va a haber un despropósito, como dijo Job. No pecó porque dijo, no, estoy sufriendo y todo, pero yo no hallo en Dios algún despropósito. O sea, no es así. Ahora, ¿por qué permite Dios el sufrimiento? Hay muchas situaciones, pero podemos hablar de unas situaciones generales. No podría hablar de cada situación específica de cada uno de nosotros, pero podríamos hablar de unas situaciones generales. Por ejemplo, ¿cuántos han llegado a Cristo por causa del sufrimiento? Ahí puede haber un propósito, ¿sí o no? ¿Cuánta gente llega a los pies de Cristo porque está en las peores de las circunstancias, está sufriendo realmente y se arrodillan delante del Señor y dicen, ya no puedo más? La cosa se complicó, ya no puedo más, no puedo seguir mi vida, no puedo vivir mi vida como la estoy viviendo, estoy sufriendo, hay dolor en mi corazón, hay dolor en mi alma, mi vida no tiene un propósito, no tiene un plan, no estoy haciendo lo correcto, me duele lo que estoy viviendo, estoy recibiendo las consecuencias en pleno de mis malas decisiones y de mi pecado. Y alguien llega y les habla del Señor o ya lo escucharon antes y recuerdan esas palabras y dicen, Señor, tengo todavía esperanza, y se arrodillan delante del Señor y piden misericordia y piden y claman al Señor para que Dios en medio de ese sufrimiento tenga piedad de ellos. ¿Mm? Porque ya no se sienten bien. ¿Cuántas personas se han arrepentido en una cárcel, no? En una cárcel. ¿Cuántas personas en una cárcel se han arrepentido? ¿Cuántas personas se han arrepentido y han venido a Cristo en un hospital? ¿Cierto? En un hospital. O en un hospital de salud mental. Personas que de pronto por depresión, por angustia, terminaron en una situación de salud mental. Y allí en ese lugar llegaron y dijeron, ¿yo qué hago acá? ¿En qué momento me desconecté de la realidad? ¿En qué momento yo afecté a los míos? ¿En qué momento estoy viviendo este dolor y esta angustia y mi mente ya no la puedo controlar, sino solo tengo llanto, tristeza, amargura, dolor, depresión? Y se arrodillan delante del Señor y dicen, ayúdame Dios, ayúdame Dios. Ya quiero ser libre de mi maldad, quiero ser libre de mi condición, quiero ser libre de esto que estoy viviendo, que lo que me ha traído es angustia. Muchos han venido a Cristo en esas condiciones. ¿Sí ven? El sufrimiento en sí entonces está dentro de un plan perfecto de Dios y nos lleva a buscarle y nos lleva a pedir la salvación. Y muchos en el sufrimiento han venido. ¿Cuántas personas
nosotros como congregación hemos llegado al Señor porque no le encontramos ya sentido a la vida, ¿no? Como que ya decimos, no, la cosa, esto aquí ya se complicó y no le vemos por dónde coger y llegamos al Señor. Como decía Spurgeon, la iglesia es la cueva de Adulán, de David, haciendo la semejanza. ¿Quiénes fueron los que acompañaron a David? Lo peorcito, los ladrones, los mentirosos, toda esa gente era el ejército de David. Eso es la iglesia. ¿Quiénes llega a la iglesia? Llegamos los peorcitos, los que necesitamos al Señor, los que reconocemos nuestra maldad, lo que decimos, no, yo he pecado tanto contra Dios, no, yo he hecho la maldad de mi pecado, yo he obrado de la manera equivocada, he actuado, y como que estamos ahí en ese proceso de santificación, pero venimos al Señor en ese arrepentimiento, pero la iglesia está compuesta por eso, por pecadores por pecadores, por pecadores que en algún momento sufrieron consecuencia de sus pecados y ahora vienen a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Por qué más? El sufrimiento el sufrimiento crea quebrantamiento y dependencia de Dios. Ahí sí, ¿no? Ahí sí, no. Cuando usted está en sufrimiento y ya las cosas ya usted no puede ya. Aquí no hay para dónde coger. ¿A dónde vamos? Usted mira su cuenta bancaria y usted dice, uy, pero aquí tengo plata y la cuenta bancaria no me ayuda para la situación que tengo. Y usted mira y dice, bueno, ahora sí, y va al médico, no sé, y el médico le dice, no, es que yo ya hice todo lo posible y no hay nada que hacer. O sea, hay momentos que definitivamente terminamos quebrantados ante la presencia del Señor y nos damos cuenta que no hay nada que nosotros pensemos, que nosotros hagamos, que nosotros actuemos, que nos pueda sacar de esa situación de sufrimiento. Y decimos, definitivamente no hay cómo hacer. Entonces nos acercamos a Dios y decimos, Señor, ayúdanos, ten compasión de mí, ten misericordia de mí, Señor, ya no puedo, no tengo por dónde tomar, no tengo qué hacer. No puede consentir un pecado, pero cuando el pecado lo esclaviza a uno y llega a usted y comete el pecado y vive entonces en pos de ese pecado y crea consecuencias por ese pecado, entonces usted ya en esas consecuencias, ahí sí, ve la magnitud del mal que ha hecho y se quebranta. Y se quebranta. Ahí es. Usted puede imaginarse cosas pecaminosas y las piensa. Y usted de pronto en el corazón no las ve tan malas. Se las imagina, pero usted dice, pero esto no es tan grave, esto es una cosa pequeñita. ¿Sí o no? Se las puede imaginar. Pero como el pecado es traicionero, entonces va avanzando y termina cometiendo y termina recibiendo consecuencias y termina siendo afectado y termina en la peor situación. Y en ese momento entonces usted dice, Señor, ten misericordia. Señor, ayúdame. Señor, perdóname. Señor, y su corazón se quebranta con un corazón, su corazón totalmente con dolor, con tristeza, buscando de nuevo la comunión con Dios y diciendo, ya no puedo seguir este camino esta vida en mis propios parámetros, este camino según yo. Eso es quebrantamiento del corazón. ¿Y eso qué lo hace? El sufrimiento. Si usted peca y todo le va bien, usted se incomoda, pero se hace loco. No, pues sí, igual tengo bien, me ha ido bien. Lo maneja, ¿sí? Maneja la situación. Si alguien tiene una actividad sexual fuera de los parámetros de Dios y la maneja, pero cuando va al médico y le hacen su examen y le dicen que tiene VIH, ahí está totalmente quebrantado. Totalmente quebrantado. Yo conocí una persona que me decía, mire,
pastor, yo hice tantos propósitos para abandonar el tener relaciones sexuales homosexuales. Hice tanto, me esforcé tanto, y yo aguantaba 20 días, un mes, y yo volvía y caía. Y después dije, no, ahora sí, lo máximo que aguanté 6 meses. Y después conseguía parejas ocasionales y caía. ¿Sabe cuándo paré? Cuando me dijeron que estaba con VIH. Ahí sí, no puedo, no puedo. Pero no porque tal vez yo ya me haya convertido, pero sí hay un mal en mí, hay una situación que me llena de temor para hacer. Entonces, en esas situaciones, ahí las cosas y la perspectiva cambia, ¿verdad? Ahí todo cambia. De resto, uno se hace el feliz y voy a hacer esto y tal, y manejo el pecado. Pero cuando viene el sufrimiento, ¡pan! Cuando viene el sufrimiento es donde las cosas cambian, es donde decimos, Señor, ten misericordia, y lloramos delante del Señor, nos quebrantamos y decimos, Señor, ten piedad de nosotros, sácanos de esta situación, ya no queremos ser libres de mi condición. Entonces hay profunda angustia en el corazón cuando hay sufrimiento por las circunstancias. ¿Qué más hace el sufrimiento? El sufrimiento nos transforma, como ya hablamos. Entonces, cuando usted ha sufrido por causa del pecado, empieza a experimentar algo, aborrece el pecado. Y empieza a decir, no, ya no quiero esto. ¿Sí? Ya no quiero esto. Es como un niño que se acerca a la estufa, ¿no? Y entonces toca la estufa, juega con la estufa, la hace a un ladito, molesta, y la estufa prendida, hasta cuando, pum, pone el dedo y ¿qué pasa? Se quema. Y le coge como que ya no, dicen, no, yo no vuelvo por allá porque la cosa se pone grave, ¿no? Cuando hay sufrimiento, entonces empezamos a rechazar el pecado. El sufrimiento nos va transformando. El sufrimiento es un buen transformador. Las personas que sufren con conciencia cristiana tienen una mente clara, tienen una mente más sabia, tienen una mente con más claridad de las cosas. Lo que hablábamos hace 15 días de los hermanos que han muerto en Cristo y, y de aquellos que han podido ver su sufrimiento a la luz del Evangelio, cómo entienden más las circunstancias, cómo las perciben con más claridad, y que una persona que sin vida espiritual sufre, porque hay personas que sin vida espiritual sufren y siguen cometiendo los mismos errores, ¿no? O sea, se dice, oiga, pero esta persona, ¿cómo? O sea, vuelve y lo hace, y sigue en la misma circunstancia y sigue, bueno. Pero un convertido que entiende, ¿sí?, lo que Dios ha obrado, entonces ve el sufrimiento y el sufrimiento se vuelve su amigo, y es un amigo que es transformador en su conciencia. Ve las circunstancias y el sufrimiento lo va acercando más y más al carácter de Cristo. Nosotros no podemos ser iguales al Señor en su poder de hacer milagros, ¿cierto? Es decir, ninguno de nosotros puede hacer milagros. Yo no puedo hacer milagros. Ninguno de nosotros puede hacer milagros. Tampoco puedo compararme a Cristo en sus palabras o en su sabiduría. Dios es absolutamente Cristo, Jesucristo es absolutamente sabio. Entonces nosotros leemos las escrituras, las estudiamos, adquirimos algo de conocimiento, pero nosotros no podemos compararnos a Cristo en su sabiduría. Nosotros no podemos compararnos a Cristo ni en su poder, ni en su sabiduría, ni en su carácter. Pero hay una cosa en que sí nos podemos identificar con el Señor plenamente, y eso nos ayuda a la transformación para ser semejantes a Él. ¿Saben cuál es? El sufrimiento. Él sufrió,
nosotros sufrimos. En eso sí nos identificamos. Yo puedo decir que sufro y el Señor Jesucristo sufrió. Yo no puedo decir, yo hago milagros y el Señor Jesucristo hizo milagros, pero sí puedo decir, Jesucristo murió y yo sufro y he sufrido. En eso me identifico plenamente con Cristo y Cristo se identifica plenamente conmigo. Y por eso, en ese sufrimiento, mi carácter es transformado en plenitud. Si soy cristiano, hablando de los cristianos, es transformado y me parezco más, cada día más, ¿a quién? A Cristo, mi Salvador. Su sufrimiento, lo que el Señor experimentó en la cruz del Calvario y todo su caminar al Getsemaní, es un sufrimiento de agonía y finalmente experimentar toda la ira de Dios. Fue un sufrimiento que nosotros, digamos, nunca experimentaremos, pero sí experimentamos sufrimiento. Y sí experimentamos que ese sufrimiento nos transforme y obre para bien en nuestras vidas. Entonces, el mal es algo que no podemos evitar. El sufrimiento es algo que no podemos evitar. Pero sí podemos es ver el sufrimiento desde la perspectiva divina. Y desde la perspectiva divina es que Dios está obrando, el que Dios está quebrantando, es que Dios está transformando a semejanza. Eso es lo que está haciendo Dios. Por eso es que a veces, especialmente uno como padre, quisiera evitarle el sufrimiento a sus hijos, ¿no? Y uno a veces tiene que orar al Señor y pensar, cuando yo evito el sufrimiento de mis hijos, de una manera ya desproporcional, obviamente, pues tratamos de hacer cosas, ¿sí? Pero cuando evito el sufrimiento de mis hijos, estoy intentando un imposible. Y lo que estoy haciendo además es obstaculizar una formación de su carácter para que pueda enfrentarse a las circunstancias y para que pueda tener una mejor relación con Dios. A veces pasa eso, ¿no? Nosotros queremos evitar el sufrimiento de nuestros seres queridos, ¿no? Y tenemos que ser sabios, tenemos que ayudarlos, tenemos que orar por ellos. Pero en algunos casos nos toca levantar las manos y decir, sufra. Sufra porque aquí no hay nada más que hacer. No quisiera que sufriera, pero para que Dios le conceda o arrepentimiento o si es un cristiano, para que Dios le conceda formar su carácter. Como iglesia, llamamos, buscamos a personas, pero en algún momento nos toca decir, bueno, siga su camino. Cualquier cosa nos cuenta. Aquí estamos, pero no podemos hacer más. No podemos hacer más. ¿Por qué? Porque Dios obra a través del sufrimiento más que lo que nosotros podemos hacer. Dios obra a través del sufrimiento. Y el sufrimiento hace que las personas sean transformadas. Ahora, hay otra cosa que también es el sufrimiento bueno. Estamos respondiendo a la pregunta ¿por qué Dios permite el sufrimiento, ¿no? En su providencia. Porque en el sufrimiento es que tenemos una perspectiva de la eternidad clara. Es decir, usted está aquí en este mundo, ¿cierto? Y tiene una vida cómoda, si la tiene. Y llega y dice, no, como bien, bajo a la alacena, en la nevera, hay comida, cojo mi carro, me voy a un buen lugar, la paso bien, ¿sí? Sin sufrimiento. Entonces, usted se puede desear más y más este mundo, más y más este mundo. Y desear este mundo aún sin sufrimiento o con poco sufrimiento nunca es comparable con la eternidad en el Señor. Pero cuando estamos en sufrimiento, ¿qué es lo primero que pensamos? ¿Cuáles son las primeras palabras de un cristiano claro
cuando está en sufrimiento o ve el mundo caído y sus sufrimientos? ¿Qué es lo primero que dice un cristiano que es cristiano y que tiene las cosas claras? Que venga el Señor, ¿no? No, esto está grave, no, que venga el Señor ya, porque esto ya no hay nada para dónde cogemos. Que venga el Señor, que venga el Señor. ¿Por qué? Porque tenemos una perspectiva de la realidad. ¿Y cuándo tenemos la perspectiva correcta de la eternidad? Pues en el sufrimiento. En el sufrimiento es cuando decimos, Señor, ven. ¿Cuántas veces no hemos deseado, no una cuestión de suicidio ni nada de ese tipo de cosas, pero cuántas veces hemos deseado, Señor, ya es tiempo? Esta circunstancia está muy difícil, Señor, si tú quieres llevarme, llévame, ¿no? Llévame. Hemos pensado de pronto, "Ay, quisiera estar con el Señor, ya esto es muy duro acá". ¿Y por qué es? Por el sufrimiento. Si no hubiese sufrimiento, ¿qué estaríamos? Si así nomás nos acomodamos, ¿cómo será sin sufrimiento? Pues no, mejor dicho, ¿quién nos despega de este mundo materialista? Pero el sufrimiento nos despega y y nos pone una perspectiva en la eternidad. Nos hace pensar en la eternidad. Usted puede estar en la mejor condición, con salud, con economía, y usted se sienta frente, no sé, a su casa en la playa, frente a su, no sé, a sus cosas materiales donde se sienta que está todo suplido. Y usted respira y siente, "Ay, estoy tan insatisfecho, estoy tan insatisfecho, no me lleno, no estoy tranquilo, no estoy satisfecho, no me siento feliz". ¿Por qué? Porque nacimos para la eternidad con el Señor y nunca seremos felices aquí, nunca. Y cuando viene el sufrimiento lo entendemos más y tenemos una perspectiva más clara de la eternidad con Cristo. ¿Mm? C.S. Lewis dice lo siguiente: Dios susurra y habla a la conciencia a través del placer. Eso es tan increíble. Dios susurra y habla a la conciencia a través del placer, pero le grita mediante el dolor. El dolor es su megáfono para despertar a un mundo adormecido. Si se siente con sueño espiritual, espera el golpe. Así son las cosas con Dios. Así funcionan. Entonces vamos viendo que el sufrimiento tiene un propósito eterno. Y ese es el punto. Sí, gracias, pastor. Es una pregunta y es, porque usted ha hablado de, bueno, ¿cuál es la respuesta de el creyente a su propio sufrimiento? Eh, pero, ¿cuál debe ser la respuesta del creyente al sufrimiento de los demás, sobre todo cuando no son seres queridos o no son familiares? Entonces, ¿cuál debería ser la actitud y el pensamiento del creyente frente al sufrimiento de otros? Bueno, es una muy buena pregunta y nos da otro punto más. Pero hay una cosa que toca aclarar también. A veces toca dejar que la gente sufra. O sea, nosotros no podemos evitar eso, si no me entienden. O sea, no está en mi poder dejar que la gente no sufra. O sea, a veces tengo que dejar que la gente sufra. Y a veces el sufrimiento los trae a Cristo. Pero aquí hay otra cosa a la pregunta ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Nos puede dar otra respuesta y es porque el sufrimiento genera compasión. ¿Sí me voy a entender? ¿Por qué predicamos el evangelio? Porque hay compasión hacia los perdidos. ¿Por qué nosotros ayudamos a los débiles, a los necesitados? Por compasión en un mundo sufrido. El sufrimiento para el cristiano también es algo que debe generarle, o es otra cosa más que debe permitir, es generarle un corazón compasivo, un corazón que realmente sienta el dolor del otro. El sufrimiento en el otro
es una característica, o el sufrimiento de los demás es una característica de eso, ¿no? Cuando vemos personas, hay un amigo que le predico y nos vemos de vez en cuando y charlamos, que es aquí, que lo conocí aquí en Tabio. Y el hombre es buena gente en muchos aspectos, pero sufre terriblemente en tantas cosas. Eh, ¿Qué siente uno? Pues compasión. Yo no creo realmente que él necesite una ayuda económica, por ejemplo, en este caso. No creo que necesite una ayuda de salud, porque no está enfermo, pero sí vive en una constante amargura, dolor, angustia, como si no hubiese dinero, como si no hubiese salud. Entonces, ¿qué genera en mí? Compasión, porque sufre. ¿Sí me hago entender? Y entonces, ¿cuál es la respuesta del cristiano a ese sufrimiento de este que le duele? Pues la predicación de la palabra y del evangelio. Eso es la realidad. Yo trabajaba en una organización en Soacha. Teníamos un grupo de jóvenes de la calle, los llevamos a una casa. Y ahí al pie, con unas hermanas de una iglesia local, fundamos, eso era de un sitio que se llamaba Cien Familias, que es, digamos, es una montaña de invasión muy fuerte, muy fuerte. Fundamos como una especie de sitio para que los niños fueran en el día y pudieran estar en el día, ¿tá? Y también al frente estaba el centro para las personas de la calle drogadictos. Y ahí yo trabajé casi 2 años. Y hay una particularidad, que a los niños les ayudábamos y les predicábamos el evangelio y eso era muy bueno. Pero los padres aprovecharon la condición que teníamos para tomar más trago y para descargar sus responsabilidades. Y yo me acuerdo que hablábamos con el pastor y decíamos, estamos haciendo las cosas también, tenemos que hacerlas con sabiduría. No podemos minimizar el poder del evangelio. Tenemos que predicar a los padres, porque un padre que se arrepiente va a dejar de tomar trago y seguramente va a dar una mejor vida a sus hijos. Tenemos que ayudar, tener misericordia, ser misericordioso con el necesitado, pero tener la comprensión clara que el evangelio es una ayuda social. Porque si ¿qué gano yo, por ejemplo, pensando, démosle comida a los pobres, démosles comida a los pobres, démosles comida a los... Pero no le predicamos ni al vecino. O sea, sí me hago entender, o sea, las cosas son providencialmente circunstanciales en las cosas que podemos hacer, pero tenemos que actuar. Eso es compasión. Entonces el sufrimiento genera compasión en el cristiano para preocuparse por su vida y no solamente con su condición material, que es importante y será una situación colateral en el momento en que se arrepienta, que también se le arregle. Pero el cristiano es compasivo con el dolor del otro. Padre, gracias, Señor, porque has sido bondadoso para con nosotros y misericordioso. Vamos viendo por qué permites el sufrimiento. Vamos viendo la providencia tuya, Señor, y el sostenimiento aún del mal. Ayúdanos, Señor, a reconocer tanta gracia y sostenernos en ti, Señor, descansar en ti. Fortalécenos, Señor, y anímanos cada día más. A los hermanos, Señor, a cada uno de nosotros, Padre Santo, a vivir para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.